buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 44 de Diálogos con Álvaro Cedeño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ya le queda poco a este mes de enero. Sí, Ha sido un enero muy agradable, porque la verdad es que ha habido de todo, lluvia y sol y viento. ¿Será que se me había olvidado cómo era enero? Pero lo no, cierto no, del ha caso, estado fresco, ha ujú, estado fresco. Sí, sí, cómo no. Ujú. sí. Y me parece que es interesante porque operó en el cambio de año, hubo una sensación como de alivio de que hubiera terminado el 2020, pero también como la gente muy cargada de ilusión y me gustaría saber cómo eso repercute en las actitudes de las personas ante el trabajo, que creo que en parte de eso es de lo que querríamos hablar hoy, ¿verdad? Ajá, muy bien. Ujú. Eh, ¿por De dónde, acuerdo. ¿Por dónde le entramos a este tema? Porque era muy amplio el artículo que escribiste y me parece que hay unas reflexiones que sí querría como que no se nos escaparan. Tal vez empezamos por Ok, ahí. ok, ok. Yo querría empezar por la idea que tenemos sobre el trabajo, ¿verdad? Y querría empezar casi por las caricaturas. Y es que la gente piensa que el trabajo es un esfuerzo obligado, que ojalá no tuviéramos esas obligaciones y tal. Y entonces, en muchas personas el trabajo así como una cosa que es bueno evitar, ¿verdad? Entonces, nos gustan mucho las vacaciones, nos gustan mucho los fines de semana y creo que todo el mundo piensa a partir de una cierta edad en el retiro y piensa en el retiro como un nirvana, ¿verdad? Donde uno llega y dice, ahora sí, ya no tengo que trabajar. Esa es una visión como negativa del trabajo, pero yo creo que si uno examina la naturaleza del trabajo, se encuentra que en el trabajo hay posibilidad de crecimiento, hay posibilidad de relacionarte con otros, hay posibilidad de sentir que uno está creando, hay la posibilidad de enfrentar retos e irlos acometiendo, de manera que me parece que el trabajo tiene un- una imagen positiva que está a distancia de esa otra caricatura que nos hace verlo como algo que ojalá lo pudiéramos evitar, ¿verdad? Ojalá nos sacáramos la lotería y nos pudiéramos liberar de la obligación de trabajar, cuando en realidad creo que sin trabajo seríamos menos desarrollados, tendríamos menos conexiones, eh, tendríamos menos gratificaciones psicológicas de lo que creamos, logramos, mejoramos. O sea que el trabajo, yo diría que es un don, ¿verdad? Si viviéramos en un mundo donde no hubiera que mover nada para satisfacer nuestras necesidades, sería un mundo menos atractivo que este, ¿verdad? Este yo lo encuentro muy atractivo y encuentro muy atractivo el trabajo. Es interesante porque vieras que me da la impresión de que estamos avanzando muy rápido hacia la conversación global de una renta básica universal. Por supuesto, una renta básica universal Ajá. para cada país. No es lo mismo lo que se necesita para subsistir en Estados Unidos que en Costa Rica. Sin embargo, la pandemia dejó claro que Sí, muchísima gente necesitaba ayuda y esas ayudas en algunos países en, ya estaban institucionalizadas. En Europa hay un seguro de desempleo, en Estados Unidos también. Eh, pero hubo gente que no perdió el empleo, sin embargo, quedó en un estado como de indefensión jurídica y sí, entonces sí, ahí los estados entraron a
a solventar ese faltante. Aquí en nuestro país se Ujú. creó un bono proteger y ese bono proteger se le sumó a los esfuerzos que hizo el Ministerio de Educación Pública de repartir diarios a los hogares donde había menores escolarizados. Y yo diría que aunque la pobreza aumentó mucho en Costa Rica en el año 2020, no, no hay signos de desnutrición, y creo que no hay signos de desnutrición porque algo parecido a una renta básica universal se implementó a un altísimo costo, pero a un beneficio Sí, incalculable. sí, sí. Y entonces, la discusión a donde está llevando es a pensar, bueno, si nosotros tuvimos en esta pandemia una, una red de apoyo como la seguridad social, ¿cuál sería una equivalente red de apoyo para una próxima crisis, aunque no sea sanitaria, que impida que tantísima gente sufra lo que sufrió y lo que está sufriendo todavía por situaciones económicas, de desempleo o de otra índole, ¿verdad? Por Ujú. dificultad de trabajar y tal. Em, y lo otro es que desde hace varios años, cuando vivía en Noruega, me puse a pensar cuánto tiene que trabajar un ciudadano noruego promedio para obtener qué nivel de bienestar y cuánto tiene que trabajar un ciudadano costarricense promedio para obtener qué nivel de bienestar. Y me parece que un noruego trabaja menos para obtener Sí, un sí, nivel de bienestar mayor. sí. Entonces, si uno utiliza ese ejemplo, ese modelo de pensamiento, uno diría, ¿sería posible que nosotros lográramos algún día tener el bienestar que tenemos o mejor trabajando la mitad de lo que trabajamos o trabajando un día por semana? Y después la pregunta obligada es, ¿a qué dedicaríamos el resto del tiempo? Probablemente habría quienes dirían, esta es mi oportunidad de finalmente tocar guitarra, y esta es mi oportunidad de finalmente ser maratonista, y esta es mi oportunidad de dedicarme a la jardinería o de emprender, ¿verdad? Creo que yo no siento que el ser humano sin la necesidad de trabajar por dinero se vaya a quedar tirado en un sofá. Me parece que ese no es el caso, pero sí Ujú. creo que es importante buscar la manera de que una señora, que creo que en Costa Rica ya no hay de esas señoras, pero en Guatemala sé que sí hay, una señora que tiene que caminar 3 horas al río y traerse al hombro una tinaja Ujú. de agua, Claro, otras 3 horas para llegar a la casa para tener agua, yo creo que eso deberíamos de erradicar. claro. Sí, sí, sí. Bueno, el tema interesante ahí, lo que está planteando es cómo se hace para con menos horas de trabajo obtener un nivel de bienestar. Según la teoría económica, lo que hay que hacer es ser más productivos, ¿verdad? Si fuéramos una sociedad más productiva, ¿verdad? Si en cada hectárea de terreno y en cada fábrica y en cada lugar de trabajo produjéramos más por hora, eso se traduce o daría el potencial de traducirse en una mayor bienestar con menos horas de trabajo. Estás planteando también el tema del ocio, que el ocio no es vagabundería, el ocio es el tiempo libre. A qué dedicarlo? Eh, veo, no sé, yo tengo mis manías, ¿verdad? Pero yo pienso que yo preferiría ver a la gente con su tiempo libre leyendo buenos libros que leyendo Facebook, la verdad, ¿verdad? Y veo mucha gente que está conectada con los mercados laborales, que porque ya, digamos, se ha retirado, se ha jubilado, dedican mucho tiempo en Facebook. Y eso pues me parece un uso, un uso no ideal del tiempo libre. Yo preferiría a la gente trabajando en hacer una presentación artística o en ir a un concierto ahí en el parque, ¿verdad? O hacer una maratón. Pero ya te digo, son mis manías. Pero sí estoy convencido de que si de pronto nos lloviera productividad
y entonces nos lloviera tiempo libre, el uso del tiempo libre no creo que fuera el más adecuado. Bastaría con ver a qué dedica la gente los fines de semana. Yo creo que vemos más televisión, nos levantamos más tarde, etcétera. Y claro, eso es la libertad de la gente, pero habría que darle opciones. Prefiero a alguien cultivando una huerta que viendo un partido de fútbol por televisión, ¿verdad? Manías, de nuevo. Yo creo que a este país le ha llovido productividad, ¿verdad? Los últimos 30 años, nuestro ingreso bruto per cápita se expandió 7 veces, ¿verdad? Prácticamente es una curva exponencial. Y sin embargo, el 20% más pobre sigue siendo pobre, ¿verdad? Sí, Entonces yo creo que el aumento en productividad es necesario, pero no es garantía absoluta de que vamos a alcanzar unos niveles de bienestar que vayan a ser equiparables para todos. Em, ujú, sí creo que, bueno, y creo que hay aquí un grupo de población que vive con un poder adquisitivo mayor al del ciudadano noruego promedio, ujú, ujú. ¿verdad? Em, pero el ciudadano noruego promedio durante 8 meses del año tiene que gastar dinero en calefacción. No, Sí, no, no tiene esa alternativa. Aquí en Costa Rica no tenemos ese gasto, entonces diría que eso se le acredita al nivel de bienestar de todos, de los ricos y de los pobres. claro. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos asegurarnos de que haya conciencia sobre los niveles de bienestar que ya tenemos, ricos y pobres, y conciencia sobre la necesidad de equiparar los sistemas de distribución de manera que cuando llueva productividad, eh, también se mojen los que menos producen, ¿verdad? Que yo creo que en Bueno, una claro, sociedad, en una es el sociedad, tema de la, ¿verdad? Es el tema de la distribución del ingreso, porque una de las formas de lograr una mejor distribución del ingreso es a través de los bienes públicos. Imagínate que la productividad del país la canalizáramos a, a reforestar, a hacer senderos, a hacer parques, a tener que cada municipalidad tuviera una función artística al servicio de los pobladores y tal y cual, esas serían formas de aumentar el bienestar sin necesariamente aumentarle el ingreso personal a las familias, ¿verdad? Pero, bueno, dijiste que había temas o conceptos en el artículo del lunes pasado que no querías que se quedaran sin espacio. Así que revisémoslos. sí, me parece que tú hablas de eh, mm, formas en que las empresas podrían crearle valor a la relación laboral. Y eso me parece interesantísimo Ajá, porque yo siento que la misión última, el propósito último de toda organización es crear valor, pero siempre había creído que era una creación de valor hacia afuera. Y hacia adentro lo que había era una remuneración y un agradecimiento por su trabajo a los funcionarios, pero es mucho más lo que se puede hacer, incluso los funcionarios mismos, ¿verdad? Como un efecto de, de co-creación de valor entre los colaboradores para que la organización como un todo tenga más que ofrecerle a cada colaborador y no, en retribuciones monetarias, sino en retribuciones de las más valiosas, ¿verdad? Que ajá, son, que son las que nos permiten crecer. eso es. Te voy a contar un cuento. Hace muchos años trabajé por encargo de Standard Fruit en el desarrollo de un programa de calidad en las fincas de Standard. Y entonces tenía que pasarle conceptos a la gente que estaba en el campo haciendo trabajos y tal y cual. Y un tema sobre el cual quería pasar conceptos era la forma ordenada de resolver problemas. Y entonces se explicaba ahí
a la gente, a los trabajadores capataces, digamos, cómo resolver problemas. Y un día, chequeando, pregunté, ¿esto que hemos estado viendo en este programa ha beneficiado de alguna manera la vida de ustedes fuera de la empresa? Y entonces un muchacho levantó la mano y dijo, viera que yo sí, fíjese que yo siempre estaba corrigiendo a mi hijo pequeño, diciéndole, esto no se hace así, no le va a salir, no le sirve y tal y cual. Pero acordándome todo lo que hemos visto aquí en clase sobre cómo dejar que la gente explore sus propios problemas y tal, mi hijo un día de estos se puso a pegar unos clavos ahí para pegar unas fotografías de unos futbolistas y yo me mordí la lengua y dije, no, lo voy a dejar que él lo haga y luego él mismo ve si le salió bien o le salió mal. Y dije yo, bueno, esto lo que ocurrió es que tomamos unos conceptos que los estábamos dirigiendo hacia la vida de la empresa, hacia cómo ser un mejor jefe y todo eso. Y el hombre se lo llevó para la casa. Ese es un ejemplo de cómo uno puede tomar cosas que benefician a la empresa, esfuerzos que la empresa está haciendo en capacitación, en desarrollo de su personal, pero mantener listo un canal para que eso se transfiera a la vida familiar, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de cómo las empresas pueden crear, no solamente para la empresa, no solamente para el producto, sino para el cuerpo de personal que tienen, para la comunidad, etcétera. Me llama la atención también algo que aportabas en el artículo, en el sentido inverso, de qué manera un colaborador puede aportarle más valor a la organización. Eh, Porque tampoco hay una regla escrita que dice no haga más que esto, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y hay unos dichos yo siento que son como chotas y Sí. que contradicen esta mentalidad que estás introduciendo en el artículo, como por ejemplo, no hay Ajá, nada peor que un tonto con iniciativa. Eh, ajá, pero a mí me ajá. parece Sí, que sí. si hubiera más iniciativa en los colaboradores, sería más parecido a una organización que creciera orgánicamente en la persecución de sus objetivos sin que haya una intención jerárquica de que eso sea así, ¿verdad? Bueno, ve el tema de la iniciativa. ¿A quién beneficia la iniciativa? Porque es un término que a veces parece que fuera solamente para dentro de la empresa, pero la iniciativa es iniciativa sobre cómo hacer un mejor uso de mi tiempo libre, iniciativa sobre cómo mejorar la forma como estoy viviendo en familia, iniciativa cómo puedo ser un mejor miembro de la comunidad. Entonces, la empresa que trata de formar a las personas en cuanto a iniciativa, que no se ponga anteojeras, que no diga, es iniciativa para que usted dé ideas aquí en la empresa. No, es iniciativa para que vea el mundo de manera fresca, de manera novedosa. ¿Y quién es el mundo? El mundo es la empresa, la comunidad, la familia, sus propias aspiraciones, véalas con mirada fresca y tal. Estamos mejorando la capacidad que él tiene de contribuir en la empresa y estamos haciendo un mejor miembro de la familia y de la comunidad y todo esto, ¿verdad? Y que lleve también esas inquietudes para mejorar la forma como está viviendo su vida. Esa es una forma de crear valor. Yo siento continuamente que tenemos un montón de conceptos que indebidamente los hemos considerado como exclusivos de la empresa, ¿verdad? O los hemos considerado exclusivos como de la vida espiritual. Y no, lo que tenemos es que abrir compuertas para que pudiéramos desarrollar un esfuerzo de mejoramiento sin decir esto va en el cajón de la espiritualidad, esto va en el cajón de la empresa, esto va en el cajón de la vida familiar. Interesante, muy interesante, porque me parece también que hoy en día, si le agregamos a eso que mencionas, el- la,
la membrana de la economía digital, del teletrabajo, de la telemedicina. Entonces, esa contribución que el colaborador tiene con la sociedad y con el entorno y con el medio ambiente y con su propia familia, ahora es probablemente más directo si está en la casa o si está en un café, ¿verdad? Sigue Ujú. siendo un ciudadano ejemplar que es portador de los valores de una organización que se precia de tener unos valores muy altos, ¿verdad? Y ahora ya no está dedicando 8 o 10 horas al día a enriquecer a su comunidad interna de la organización, sino que también está haciendo muchos más esfuerzos hacia afuera para, para ser portador de esos valores y trascender el propósito de la organización sin dejar de ser un miembro de la organización. Y también con lo de la telemedicina, ¿verdad? Yo supongo que uno en una organización lo que más querría es que sus funcionarios, sus colaboradores estuvieran siempre bien, saludables, Sí, física y mentalmente. Y entonces es más fácil hoy en día decirle a un colaborador, su llamada de las 3:30 es con un médico. Y ese médico le va a hacer un ujú, diagnóstico de media hora y le va a pedir unos exámenes y entonces vas a tener un mayor sentido de salud que el que se tiene ahora porque, ay, ¿cuándo vas a sacar un día para ir al médico, verdad? claro, claro. Así Ujú. es. Muy bien. Yo creo que no le hacemos justicia con este comentario al artículo. Me parece que es un artículo robusto, serio, pragmático, pertinente, profundo y eh, creo que nos incumbe a todos, porque además desde el trabajo nosotros construimos comunidad y desde el trabajo construimos bienestar. ¿Verdad? Yo diría que todas las formas de trabajo que existen, sobre todo las más dignas, las dignas, eh, son vehículos que le aportan al bien común. Y esa responsabilidad nos corresponde a todos, independientemente de quién nos pague por hacerlo. Claro. Así que yo Ujú. creo que este es un artículo muy, muy valioso y me gustó sentir como que te te hubieras salido del estándar habitual de longitud. Este es un artículo que hay que estudiarlo, estuvo muy bueno. Ujú. Y fíjate que hay algo que yo quisiera subrayar y es la posibilidad que todos tenemos de revisar cuál es nuestra actitud ante el trabajo. Si uno ve el trabajo como un puro intercambio de esfuerzo por dinero, me parece que tiene una visión del trabajo como muy, muy chata, ¿verdad? Porque el trabajo uno lo podría ver como una posibilidad de mejoramiento personal. De hecho, si mejoro las técnicas con las que trabajo, estoy mejorando personalmente. Y si mejoro la actitud con la cual trabajo, estoy mejorando personalmente. Por ejemplo, eh, yo creo que la persona que trabaja dando su esfuerzo a cuentagotas, con un centímetro ahí, midiendo para no excederse, se está haciendo un daño a sí mismo. Nosotros crecemos, florecemos, echamos ramas cuando nos excedemos. Ujú. ¿Sí? Las madres se exceden en el cuidado de sus hijos, los padres se exceden en la atención de su hogar. Bueno, excedámonos en el trabajo que realizamos y nos estamos enriqueciendo sin duda. La otra cosa es la diligencia, ¿verdad? Si uno siente que el trabajo tiene que hacer solamente lo que me mandan, me parece que estoy limitando la posibilidad de crear, de desarrollarme, de contribuir, de formar una comunidad laboral. Mientras que si tengo espíritu de diligencia, que vuelvo a decirlo, la palabra diligencia viene de diligere, que es en latín amor, ¿verdad? Trabajar con amor, trabajar, me gusta, contribuyo, aquí estoy haciendo algo que vale la pena y tal, desde luego que nos transforma en una persona
diferente, ¿verdad? Aquí creo que anda un fantasma dando vueltas y es el fantasma de que uno cuanto menos esfuerzo entregue, mejor sale la relación económica porque está vendiendo mejor las horas que dedica al trabajo. No, yo creo que ahí nos estaríamos haciendo una trampa y lo mejor que podemos hacer en nuestra relación laboral es tener claro cuál es la contribución que estamos dándole a la sociedad, la contribución que le estamos dando al bien común a través del trabajo que hacemos. Con esas tres cosas, ¿verdad? Excederse, trabajar con diligencia y tener una motivación de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo no solamente por mí y por mi familia, sino por una serie de personas interesadas en que esta empresa o esta actividad tenga éxito. Eso creo que me beneficia personalmente y le da una dimensión totalmente distinta a la dimensión habitual que tiene el trabajo. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Ok, Bueno, muchas gracias. qué bueno que conversamos. Así es, perfecto. Hablamos la próxima semana Muy bien. y nos vemos pronto. Ok. Que estés bien.